Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto para nosotros, para los que estamos participando en esta oportunidad, en este webinar organizado por UNESCO y por la Biblioteca Nacional del Perú. Es un espacio este que se está dando para poder difundir aspectos vinculados a las bibliotecas en diferentes ámbitos. Hoy nos toca, dentro de este ciclo de charlas virtuales titulado Bibliotecas de hoy, Patrimonio y Comunidad, tratar un tema que puede resultar para muchos todavía algo ajeno, distante, para otros seguramente estamos hablando de algo más cercano, conocido, pero creo que las intervenciones del día de hoy nos va a permitir tener una mejor visión sobre lo que significa la Biblioteca Nacional y sobre las colecciones que en ella se resguardan. Así, el título de esta sesión se llama Conociendo las colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Y tenemos a tres invitados que nos van a acompañar. Mi nombre es Gerardo Trillo, soy director de la Dirección de Protección de las Colecciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Y bueno, yo tengo ya algunos años trabajando en la biblioteca, conociendo sus colecciones me ha tocado también en otro momento ser usuario de la biblioteca y eso de alguna forma nos permite tener una visión, digamos, de un compromiso múltiple sobre la biblioteca, ¿no? Por un lado, nos toca ser usuarios, ser personas que quieren ir a leer, informarse. A veces no solamente es investigar, sino también es conocer el patrimonio, disfrutar de lo que se tiene resguardado, lo que significa la memoria de todos los peruanos. Así que, pero por otro lado también nos toca ser parte del sistema, ¿no? Del funcionamiento de la institución. Así que lo que tenemos los invitados que nos van a acompañar hoy día son personas que creo que comparten esta visión, ¿no? De, por un lado, ser usuarios y por otro lado también a la vez ser parte de hacer que esta maquinaria funcione, ¿no? Entonces, creo que hay una circunstancia bastante peculiar porque la Biblioteca Nacional tiene un conjunto de materiales bibliográficos y muchas veces solamente se le ve desde algún aspecto, ¿no? Desde el aspecto público, desde los libros recientes, desde los periódicos que el día a día se deben leer, y también sobre los espacios digitales, ¿no? El espacio digital hoy en día se ha convertido, con más razón todavía, en este contexto de confinamiento, una solución para romper esas barreras y poder seguir accediendo a la información que uno requiere. Las bibliotecas nacionales tienen diferentes funciones y una de ellas es custodiar el patrimonio bibliográfico documental de una nación. Y ese es el rol principal que cumple nuestra institución, a la cual estamos a 199 años de haber sido fundada. Y bueno, ya el otro año estamos hablando del bicentenario de la República, también de la Biblioteca Nacional. Recordemos que fue creada el 28 de agosto, a solo un mes de declararse la independencia, ¿no? Lo que nos hace pensar y reflexionar también sobre la importancia que significó y que sigue significando la Biblioteca Nacional para el desarrollo de nuestra República y del Estado en general. La biblioteca es una extensión de todos nosotros, ¿no? Todos tenemos el derecho y también tenemos esa necesidad y esa urgencia de poder acceder a ello. Así que en esta oportunidad vamos a tener a tres invitados, como les he mencionado, a Laura Martínez, a Jimmy Martínez también, pero bueno, no son familiares, dicho sea de paso, eh, y Margarita Ruel, ¿no? Son personas que trabajan en la biblioteca. En el caso voy a presentar rápidamente una idea, una impresión general de ellos para luego hacer algo más propio y darles paso a su exposición. En el caso de Laura, es una historiadora que ha venido trabajando temas de feminismo. Jimmy Martínez es un historiador que se ha desarrollado mucho en el ámbito de la paleografía y que, bueno, conoce como otras personas también, en este momento le ha tocado a él hablar sobre los fondos documentales, sobre los manuscritos que tiene la biblioteca. Margarita Roel, historiadora del arte, que, bueno, es una de las personas que más conoce también sobre este otro aspecto de la biblioteca que a veces también suena un poco distante, ¿no? El fondo, digamos, de arte propiamente, y que, bueno, ahí tenemos en la biblioteca también un espacio más para seguir investigando el arte, ¿no? Entonces, ahora sí voy a iniciar este diálogo propiamente, ¿no? Y le voy a pedir a los participantes que, bueno, se tomen unos minutos para poder ahondar sobre algo que vamos a iniciar, ¿no? Sobre las colecciones que ellos más conocen, que más dominan,
creo que son efectivamente las personas más indicadas para poder comentarnos de qué se trata, qué hay, qué pueden encontrar los ciudadanos, los usuarios, los investigadores en general, qué pueden encontrar en la biblioteca, ¿no? Así voy a presentar primero a Margarita Roel propiamente, Margarita Roel Mendizábal, eh, que nos va a hablar sobre la colección artística de la Biblioteca Nacional de Perú. Ella es historiadora de arte y curadora. Es bachiller por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursa la maestría en Historia del Arte y Curaduría de la Pontificia Universidad Católica de Perú, donde realiza su tesis sobre la obra plástica de José María Eguren. Labora en la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca, realiza, y, bueno, y viene realizando en todo caso diversas investigaciones, ¿no? Ha dado charlas como qué es el libro arte, por ejemplo, ¿no? Taller El libro arte como recurso demostrativo para la formación lectora. La obra plástica de José María Eguren, en el conversatorio El legado literario y plástico de José María Eguren, en el marco de los 144 años de su natalicio. Bueno, le voy a dar pase a Margarita Roel para que pueda comentarnos sobre este trabajo y cómo los usuarios pueden disfrutarlo. Adelante, Margarita, por favor. Margarita, discúlpame, el micro hay que activarlo. Ahora sí. Gracias. Ya está. Ya está. Buenos días a todos. Gracias, Gerardo, por la presentación. Lo que yo les voy a hablar es por qué tenemos en la Biblioteca Nacional material artístico. Muchas personas consideran o han visto que en una Biblioteca Nacional, como su nombre dice, es biblioteca y tiene que tener libros. Pero en una Biblioteca Nacional también puede tener otros tipos de materiales. Por ejemplo, de acuerdo a la UNESCO, los fondos de una Biblioteca Nacional pueden ser más de carácter más o menos enciclopédico. Y dentro de esos materiales se encuentra el material especial. ¿A qué define el material especial de acuerdo a la regla de catalogación ACR2? Se define como aquel material distinto del formato libro y que esté en una biblioteca. Dentro de estos materiales se encuentra el material gráfico y el material original de arte. El material gráfico se llama el material que se encuentra en dos dimensiones, que puede ser material original, reproducciones de arte, fotografías o dibujos técnicos. En cambio, está el otro material, el original de arte. Y el original de arte se llama aquel material que es original, es decir, un material único que es en 2 o 3 dimensiones. Es decir, que puede ser una pintura, un dibujo, una escultura, o incluso puede haber una performance. A esto, los países anglosajones lo llaman non-book librarian, es decir, todos aquellos objetos que no son materiales impresos en tipografía. Ahora bien, ¿a qué llamamos material artístico? Hay que entender acá. El material artístico es en esencia imágenes, sea en forma de pintura, arquitectura, plaza pública, escultura, performance, etc. Muestra la visión particular del mundo que lo rodea a través de las distintas técnicas y manifestaciones artísticas. Y estas, a su vez, evolucionan a través del tiempo. ¿Cómo tiene la biblioteca? Las bibliotecas tienen objetos artísticos porque estas le ayudan a dar información, sea del retratado, de la época, de la cultura. La obra de arte en una biblioteca sirve no solo como información de apoyo para el conocimiento, sino también para la contemplación. Registra todas las acciones de la vida, la memoria y los objetos que la rodean. Las bibliotecas, en eso, se podría comparar con museos por lo que tienen patrimonio, pero también colecciones. Pero la forma de atender al público es muy diferente, porque un museo no muestra el objeto, pero para la contemplación. En cambio, en la biblioteca te da la libertad de poder consultarlo. Ahora bien, estas colecciones, ¿cuándo se formaron? Se formaron desde 1568, cuando se crea el Colegio Máximo de San Pablo. Y de acuerdo a Enrique Torres Saldamando, ya había en esa época una colección de galería de varios de los insignes misioneros que estuvieron allí hasta 1876, cuando dicho espacio fue destinado a la Escuela Normal de Mujeres. Entonces, de esta colección se ha formado por 4 etapas.
Uno desde el Colegio Máximo de San Pablo, luego desde la independencia, posteriormente la guerra con Chile y luego después del incendio. La etapa de la guerra con Chile, la etapa de la creación de la Biblioteca Nacional con José San Martín, él pide a través de la Gaceta Pública de Lima, de la Gaceta del Gobierno, perdóneme, que justamente que la población done libros y también bienes artísticos para la nueva biblioteca. Y por ejemplo, un ciudadano dona, por ejemplo, el retrato de filósofo, que estuvo dentro de la Biblioteca Nacional y que luego, cuando vino la guerra con Chile, este material desaparece con otros objetos. Otro objeto que también estaba en la Biblioteca Nacional es un retrato de José de San Martín, que lo hizo Carrillo y que, de acuerdo al historiador de arte argentino Bonifacio del Carril, esta pintura se encontraba en el museo que estaba dentro de la Biblioteca Nacional. Posteriormente, luego, esta pintura se la llevan los chilenos y, de acuerdo a Bonifacio del Carril, esta pintura es la que se encuentra actualmente en el Museo de Historia en Chile. Y la que nosotros tenemos es una copia de una pintura que es la copia, a su vez, de la que hizo el pintor argentino Juan Cabral, que se encuentra actualmente en Argentina. Pero el original, la pintura de Mariano Carrillo, se encuentra actualmente en Chile. Luego, durante la Guerra del Pacífico, la biblioteca fue diezmada, junto con sus bienes artísticos, y Ricardo Palma decide reconstruirla. Dentro de esta colección, Ricardo Palma considera la necesidad de crear una galería de personajes ilustres. Y gracias a su gestión, se publica el decreto de 1900 y forma una colección de galería de personajes ilustres que se encontraba en el Salón América. Además de eso, dentro de esta colección tenemos lo importante de que también tenemos pinturas, una de ellas, la de Ricardo Palma, pintada por Nicolás Palas. Y lo interesante de esta pintura es de que esta pintura fue exhibida durante las veladas literarias de Clorinda Mato de Turner. Y esta pintura la tenemos nosotros dentro de nuestra colección. Posteriormente, de estos objetos, muchas de las pinturas se quemaron en el incendio de 1943. Entre ellas, una pintura que era el retrato de Miguel del Carpio, que fue un diputado que ayudó, que fue el mecenas de Ricardo Palma. Y esta pintura fue pintada por Francisco Lazo. Esta lamentablemente se quemó como otras pinturas. Y entonces, a raíz de ello, Jorge Basadre considera no solamente reconstruir la Biblioteca Nacional, sino que él también da la importancia de la obra artística como imagen. Entonces, dentro de estos bienes artísticos, adquiere una serie de álbumes, entre ellos el álbum Praetoria, el South American Costume, y después de eso, el álbum también de Souvenir de la América. Estos tres álbumes tienen la importancia que pertenecen a lo que es lo llamado el panchofierrismo, es decir, artistas anónimos que imitaron la forma de pintar de Pancho Fierro. Y de estos tres álbumes, el más importante es el álbum Praetoria, porque de acuerdo a estudiosos de la obra de Pancho Fierro, como son Fernando Villegas y Ricardo Kusunoki, detectaron que las acuarelas que se encuentran allí son originales de Pancho Fierro. No es la única obra que nosotros tenemos. También tenemos la pintura que hizo Francisco Lazo para el Congreso Americano de 1864. Esta pintura llamada Unión Americana fue pedida a Francisco Lazo por José Gregorio Paz Soldán para adornar la sala donde se realizaban las sesiones del Congreso Americano. Entonces, los que custodiaban esta pintura
los hermanos Ventura y Juan García Calderón, decidieron donarlo a la Biblioteca Nacional en el año 1956. A su vez, vinieron otras obras también que formaron parte de nuestra colección. Por ejemplo, las esculturas de los molinos de Santa Clara. Los que somos historiadores de arte sabemos lo importante que son estas esculturas, porque estas esculturas fueron pedidos por un señor Rainuso, un italiano que vino acá, tenía su molino ahí al costado del convento de Santa Clara, y para adornar la fachada hizo traer de Italia esculturas que representaban a personajes de la historia de Italia, hechos con mármol de Carrara y hechos por un escultor Casoni, que es un autor que es menor, pero que la importancia es de que retrata esculturas de personajes históricos de la historia de Italia y que pertenece al movimiento del nacionalismo italiano, en la cual se busca la identidad nacional a través de retratos, por ejemplo, los que tenemos, y todos aquellos que han ido a la Gran Biblioteca Pública de Lima no se olvidarán de esas grandes esculturas de mármol que están ahí exhibidas. Por ejemplo, la escultura de Dante Alighieri, de Galileo, la escultura de Rafael Sanzio, y la escultura, la que más les gusta a todo el mundo, porque he visto mucho público que se toma fotos con esa escultura, la de Miguel Ángel. Además de eso, esas esculturas fueron cedidas por el Estado peruano en el año 47 para la Biblioteca Nacional, pero fueron seleccionadas precisamente por un escultor español que precisamente fue el autor de la escultura de Miguel Grau. Ahorita discúlpenme, no recuerdo el nombre, pero él seleccionó esas esculturas y escogió a las más bonitas esculturas para que fueran a adornar dentro del local de la Biblioteca Nacional. Y a su vez, este interés de mantener el contacto siempre con artistas para que donen material artístico, no solamente se quedó en esa época, sino que posteriormente los nuevos directores también han tenido el interés. Por ejemplo, la señora Marta Fernández de López, ella aceptó los aportes del escultor, justamente de un escultor, para que también forme parte de nuestras colecciones. Como por ejemplo, este es escultor Miguel Bacarrossi. Miguel Bacarrossi nos donó, por ejemplo, relieves de César Vallejo. Y luego, los hijos de Miguel Bacarrossi donaron a la Biblioteca Nacional la escultura de César Vallejo. Una escultura hecha en fibra de vidrio con yeso, que fue exhibida en Uruguay, en una muestra. Y además de eso, el doctor Cinicio López organizó una subasta de obras de arte en el año 2005, precisamente, para, con ese dinero, recaudar fondos para la Biblioteca Nacional. Y estas obras también son parte de nuestra colección. Y a través de ellos es que tenemos también obras de arte. Entonces, nosotros tenemos una serie de objetos artísticos que a través de los sucesivos directores han adquirido. También, por ejemplo, en la época de la señora Manarelli, hemos tenido charlas sobre lo que son artistas que han hablado sobre el feminismo, por ejemplo. O artistas, o por ejemplo, también que otros artistas también han participado, o Ramón Mujica, que ha organizado las charlas sobre los talleres de historia del arte. Ha habido siempre el interés de tomar en cuenta el bien artístico como un medio de información que nos ayuda acerca de la historia de nuestros antepasados y entender también de otra manera lo que el texto escrito no nos puede explicar. La imagen nos puede explicar otros aspectos que no toca el texto escrito. Y entre otros objetos que tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la colección de Eguren. ¿Qué tiene de particular la obra de Eguren?
Sabemos muy bien las obras poéticas, ¿no? Los Reyes Rojos, La Niña en la Lámpara Azul, esa obra de Guren. Pero lo interesante de Guren es que él hace obra también plástica. Y él primeramente hace paisajes, porque él estudió con una pintora que le enseña paisajismo al aire libre. Pero posteriormente él desarrolla una pintura de carácter simbolista en la cual a través de las imágenes reflejan símbolos de los sentimientos más íntimos de su ser. Y entonces hay pinturas donde refleja la idea de lo que es la noche, la idea de la niñez como momentos de soledad, también la idea de mujeres, la imagen de mujeres, que representa aquellos ideales de mujer que no pudo tener nunca como pareja, ¿no? Y entonces, esas son las imágenes que tenemos nosotros. A ver, Margarita. Sí. Muchas gracias, Margarita. Ha sido bastante interesante. Me ha gustado mucho esta frase que has señalado, ¿no? Que cuando el texto escrito ya no puede comunicar, no puede explicar más, la imagen es de mucha utilidad en estos aspectos, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver si luego nos da un poco más de tiempo para poder ahondar en algunos aspectos. Ahora vamos a dar pase, gracias Margarita, vamos a dar pase ahora a Jimmy Martínez. Jimmy Martínez nos va a hablar sobre la colección de manuscritos en la Biblioteca Nacional de Perú. Él es historiador y paleógrafo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es licenciado en Historia por la misma casa de estudios, cursa la maestría en Historia en la Universidad de San Marcos, es un especialista sobre la Iglesia Católica en el Perú virreinal del siglo XVI y XVII. Ha publicado en diversas revistas y durante varios años, ejerciendo su carrera como historiador. En la actualidad se desempeña como investigador del patrimonio bibliográfico documental en la Biblioteca Nacional. Adelante, Jimmy, por favor. Sí. Voy a compartir unas imágenes. A ver. ¿Se puede ver, no, Gerardo? Ahora que tarde un momento para que todos podamos visualizarlo. Ya, ¿Sí? Ya lo tenemos, Jimmy. Adelante. Sí, muy bien. Ante todo, muy buenos días. Agradezco a Gerardo por las palabras. Ya vengo tiempo trabajando en la Biblioteca Nacional y en esta oportunidad quiero hablarles un poco sobre la importancia de la colección de manuscritos que existe en la Biblioteca Nacional del Perú. Como bien indicaba Margarita, siempre la idea que nosotros tenemos de la Biblioteca Nacional es que es un repositorio solo donde se custodia y se resguarda el patrimonio bibliográfico. Pero muy poco quizás saben es que la biblioteca también debe ser de las primeras instituciones fundadas en la República que cobijó documentación histórica. Y principalmente lo que va a cobijar en estos primeros años va a ser documentación de corte religioso que pertenecía a la Compañía de Jesús. Sabemos muy bien que cuando se funda la Biblioteca Nacional se funda sobre el local del antiguo Colegio de San Pablo Jesuita y también se funda sobre la base de los fondos tantos de libros y de manuscritos de esta institución. Entonces, la Biblioteca Nacional, sin lugar a duda, cobija un conjunto de documentos que son muy importantes para la memoria del país y que, sin lugar a duda, han servido en estos últimos años para replantear y para estudiar varios aspectos de la sociedad peruana, no solo de la época republicana, sino también desde la época virreinal. En la actualidad, la Biblioteca Nacional custodia un aproximado de 170.000 manuscritos que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y para ello, bueno, hay que destacar algunas etapas que pienso yo que son muy importantes cuando se habla sobre la colección de manuscritos, porque lamentablemente el fatídico incendio de la biblioteca de 1943 destruyó buena parte de nuestro patrimonio documental, pero aún así es muy importante destacar sobre los orígenes y cómo se formó nuestras primeras colecciones de manuscritos, ¿no? Entonces, en esta primera etapa yo he tratado de definir el año de 1821 hasta 1881, donde básicamente se construye sobre la base de la colección de manuscritos de la colección jesuita del Colegio de San Pablo, donde vamos a encontrar una cantidad de manuscritos relacionados
a temas de sermones, sobre colegios administrativos, como algunos colegios como la de Lima, la de Huamanga, la de Cusco, algunas visitas que hacían los padres provinciales en las distintas partes del Virreinato del Perú. Y hasta el año, prácticamente hasta el año 81, que es lo que vamos a ver nosotros más adelante, vamos a encontrar, pues, ¿no? Hasta el contexto de la Guerra del Pacífico, un aproximado de 800 manuscritos que se habían catalogado para esos años. No hay que olvidar que para el año de 1881, Manuel de Odriozola, 2 años antes, había convocado a dos personalidades muy importantes como Manuel González de la Rosa, que se iba a encargar de la primera catalogación de libros que existían en la biblioteca, y luego se contrató a un conocedor, pues, ¿no?, de los materiales manuscritos, como fue José Toribio Polo, quien se va a encargar de hacer la primera catalogación de manuscritos. Hasta el contexto de la guerra, José Toribio Polo había, pues, catalogado un aproximado de 800 manuscritos, y como vuelvo a señalar, era un conjunto de manuscritos más que todo relacionados a la Compañía de Jesús, y muchos de ellos estaban empastados, ¿no? Como lo vamos a poder ver quizás en esta imagen que ustedes pueden ver ahora. Los manuscritos de la Biblioteca Nacional estaban empastados en esta pasta de cueros, y tenían una denominación, pues, ¿no? Características de acuerdo a la organización tanto temática y cronológica de cómo se había ordenado. En este contexto vamos a ver el tema de la reconstrucción nacional, donde vamos a encontrar, pues, que Ricardo Palma, junto a Carlos Romero, a Enrique Torres Aldamanto, va a poder conformar, pues, ¿no?, la colección de manuscritos luego de estos trágicos momentos históricos que pasó la institución, y gracias a estas dos personalidades como Romero y Enrique Torres Aldamanto se va a formar la colección de manuscritos de la biblioteca, y muchos de estos documentos precedentes también del antiguo Archivo Nacional, porque hay que destacar que la Biblioteca Nacional en ese contexto formaba parte de una sola institución con el Archivo Nacional, y Ricardo Palma, pues, ¿no?, como director de estas dos instituciones, encomendó tanto a Romero y a Enrique Torres Aldamanto a formar las primeras colecciones de manuscritos después del contexto de la guerra. Lamentablemente, esta colección de manuscritos se encontraba en el Salón de América, en el contexto del incendio de mayo de 1943, y un aproximado de 400 manuscritos empastados que habían sido trabajados desde 1883, la mayoría de ellos llegó a perderse en el incendio, y había mucha documentación, no solo de corte jesuita, sino de distintos aspectos de la sociedad, tanto colonial y republicana, inclusive a nivel también administrativo de algunas instituciones de esa época. Ahora, cuando hablamos básicamente de la colección de manuscritos de la BNP, estamos hablando de una colección básicamente moderna, porque se formó después del incendio de 1943, y en la actualidad, pues, ¿no? Cualquier investigador que estuviese interesado a conocer un poco más de los fondos documentales que custodia la institución, tienen que recurrir a 7 secciones que ustedes pueden visualizar ahorita en la diapositiva. Y creo que la más conocida para muchos de nosotros es la Colección General de Manuscritos, donde hay un aproximado de 29.000 manuscritos que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Ahí ustedes pueden encontrar documentación relacionados a los primeros conquistadores, a las primeras referencias de fundación de ciudades. Van a poder encontrar, pues, ¿no?, los llamadas escrituras públicas o protocolos notariales, que son los primeros testimonios de la llegada de los españoles al territorio peruano. Otra de las secciones, sin lugar a duda importante, es la sección de correspondencia, donde van a encontrar mucha información de grandes personalidades como presidentes o personas ligadas al ámbito literario, político, religioso, donde ahí van a encontrar muchas cartas particulares donde se están, pues, no, comunicando con otras personas ligadas a autoridades de gobierno. Otra de las secciones importantes va a ser la sección de oficiales, que es quizás uno de los fondos menos consultados de la institución, pero es de los más valiosos que tiene la biblioteca, porque existe mucha documentación relacionada a intendencias, a prefecturas, a algunas instituciones como el Ministerio de Fomento, Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces son muy, muy importantes.
y el manuscrito de colecciones particulares, que lo vamos a ver ahora más adelante. La otra sección también es de manuscritos sin procesar, los manuscritos de Boda de Abancay y manuscritos recuperados del incendio de 1943. Entonces, esto es en líneas generales, quizás cuando un investigador visite nuestra institución, donde pueden encontrar en estas 7 secciones, yo creo, uno de los repositorios documentales, como el caso de la BNP, más importantes que se custodia en la institución. Como ya se indicó, la colección general de manuscritos se formó luego del fatídico incendio del año 43. Raúl Rivera Serna se encargó de la organización y clasificación de estos fondos documentales, tanto por criterios alfabéticos y cronológicos. Actualmente esta colección pues, fue inventariada en el 2011 y cada uno de estos expedientes están pues, con un respectivo código de barra, en las cuales muchos de ustedes pueden consultarlo revisando pues, ¿no? el catálogo virtual de la institución. Entre los manuscritos representativos de esta sección podemos encontrar el archivo de Pedro Zulen, el archivo de Astete Concha, que es muy importante porque van a encontrar pues información sobre las principales familias y títulos nobiliarios que existieron desde la época colonial hasta la época republicana, algunos documentos personales de Luis Alberto Sánchez, van a encontrar también otros archivos importantes como la de Raúl Porras Barnechea, la colección indiana y la colección Harner, que son básicamente reproducciones fotográficas que nos enviaron instituciones de Estados Unidos, en cuyas instituciones existen documentación de corte histórica, tanto de la época colonial como republicana, y que son muy importantes consultarlas porque son documentos que dejan testimonios de los distintos personajes y hechos y acontecimientos que sucedieron en el contexto de la independencia, ¿no? La colección indiana es muy importante por esa temática. Otra de las secciones, sin lugar a dudas, importantes es la sección de correspondencias. Ahí vamos a encontrar una infinidad de cartas o epistolarios. Entre las principales que uno puede destacar es las cartas de José de San Martín, la de Simón Bolívar, del Conde de la Vega del Ren, de Juan de Goyeneche, de Francisco de Pablo Otero, de Ramón Castilla, de Agustín Gamarra, de Manuel Atanasio Fuentes y Lizardo Montero, que debe ser, vuelvo a repetir, una de las secciones más importantes de la institución. Otra de las secciones de la biblioteca que custodia, y vuelvo a repetir, es de los menos consultados, pero deberían ustedes revisarlo por la importancia que este tiene, porque existe documentación de carácter institucional muy básica y muy importante, desde prefecturas, documentos relacionados a Casa de la Moneda, temas de municipalidades, al Tribunal Mayor de Cuentas, una sección dedicada a guerra y marina, a relaciones exteriores, sobre la beneficencia pública, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Fomento. Son documentos de carácter básicamente institucional, su carácter de oficiales. Y otra de las manuscritos, pienso yo también, y otras de las secciones importantes son las colecciones particulares, donde vamos a encontrar ahí los papeles y documentos de Andrés Avelinos Cáceres, de Nicolás de Piérola, las cartas, epistolarios de Ricardo Palma, también anotaciones, obras literarias, composiciones y papeles que pertenecieron a Magda Portal. La última colección que la biblioteca recibió como donación, la del doctor Pablo Macera, no solo está conformado por fuentes bibliográficas, sino también por fuentes documentales. Entonces vamos a encontrar una sección muy importante sobre documentos relacionados a temas de haciendas, que es lo que justamente este personaje trabajó durante toda su vida académica. También encontramos documentación importante, la de Raúl Porras Barnechea, que debe tener la colección más completa de Luis Varela Orbegoso, que es un destacado periodista y erudito de comienzo del siglo XX, y debe ser de los archivos personales más completos que la biblioteca custodia de este personaje en nuestra institución. Y justamente en Raúl Porras Barnechea también existe una colección importante de Luis Benjamín Cisneros, cartas desde el siglo XIX, que trata mucho de su labor literaria y política, que es muy importante destacar. Documentos relacionados a Pedro Zulen, en carácter más que todo epistolario. No hay que olvidar que Pedro Zulen es un hombre muy relacionado al mundo indígena, en la sociedad proindígena, participó mucho en la recuperación y derecho de la cultura andina para comienzo del 20. Y otros archivos epistolarios muy importantes, la de Mariano Felipe Paz Soldán,
que debe ser, pues, está conformado más de 25 volúmenes, en este caso de manuscritos, relacionados básicamente al contexto de la independencia. Es uno de los archivos que ha sido consultado en los últimos 50 años, pero todavía es todavía una fuente muy importante para futuras investigaciones relacionadas al tema de la independencia. Otro de los archivos importantes es la de Jorge Guillermo Leguía y la de Jorge del Prado, ¿no? Y otros de quizás de las colecciones y de manuscritos que próximamente van a estar a disposición de los usuarios, va a ser esta sección que se llama Manuscritos sin procesar. Después del incendio de la biblioteca llegó a comprar mediante donaciones o mediante compra o canje mucha documentación de corte colonial y republicana, y gracias a este proyecto que se inició en el 2016 y terminó en el 2018, se ha podido catalogar un aproximado de 21.175 piezas documentales que próximamente va a estar, pues, al servicio de los usuarios. Es una colección muy importante y creo que complementa mucho a la colección general de manuscritos, y es una sección, vuelvo a repetir, que abarca documentación desde escrituras públicas, documentación relacionados al Tribunal del Santo Oficio, documentación relacionados a las instituciones republicanas del siglo XIX, y el archivo particular de Elías Ipince, que fue un historiador de Huacho y que durante los primeros años del siglo XX va a formar una colección muy particular y muy importante del norte chico. Esa es la estadística general, que vuelvo a repetir, es la documentación que próximamente va a estar al servicio de los usuarios. El siglo XIX creo que debe ser de las secciones más importantes de esta sección, y hay mucha documentación ligada a la independencia, ahora que estamos en el contexto del Bicentenario. Estos son los fondos documentales que se han identificado en estos 21.000 manuscritos y que van a ser de mucha utilidad para los investigadores a futuro. Otra de las secciones muy importantes a destacar y que próximamente también va a estar al servicio de los usuarios es la sección de manuscritos de Boda Bancay, que es un conjunto de documentos que se ubicaba en la Biblioteca Pública de Lima y que fue trasladado próximamente a la Biblioteca Nacional en el 2012, y que durante los años de 2016 al 2018 se dio inicio al inventario de los citados manuscritos. Entre las colecciones más importantes de esta sección, que próximamente va a estar al servicio de los usuarios, es la colección de Abraham Valdelomar, de Ciro Alegría, de Mariano Felipe Paz Soldán, de Manuel González Prada, José María Eguren, Luis Alaiza y Paz Soldán, del obispo Carlos Arce Macías, de Soy la Aurora Cáceres, y el archivo relacionado al tema administrativo de la Biblioteca Nacional del Perú, y los 13 volúmenes de Juan Basilio Cortegana, que fue un prócer de independencia que escribió una historia del Perú. Entre la última sección que hay que destacar es la sección de manuscritos recuperados del incendio del año 43. Es una sección muy importante porque todos pensábamos que tras el incendio se llegó a quemar casi todo el 100% de los fondos bibliográficos, pero gracias a este proyecto se ha podido identificar mucha documentación que se pudo salvar en alguna medida, pues, no algún tipo de información, y actualmente se ha identificado, gracias a este proyecto, un aproximado de 908 piezas documentales que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX, el siglo que existen más documentación sobre esta época, data del siglo XVIII, y básicamente son documentación relacionados a papeles jesuitas, que son muy importantes y que van a ser de mucha utilidad para los investigadores. Entre los manuscritos importantes que hay que destacar y que se ha podido rescatar de este trabajo es la crónica del padre jesuita Diego Francisco de Altamirano, titulado Historia de la provincia peruana de la Compañía de Jesús, que está conformado por más de 400 folios y es una de las crónicas que se llegó a salvar del incendio, y es de las más importantes porque la Compañía de Jesús, hasta que funcionó antes de su expulsión, nunca habían publicado una historia de su provincia. Otro de los que se ha identificado dentro de este trabajo son los manuscritos de Santiago de Cárdenas, que fue un estudioso de la aerodinámica del siglo XVIII
y él se inspiró precisamente en el vuelo de las aves para idear una máquina de volar. Su trabajo fue presentado al virrey Amat en 1761, pero fue rechazado por considerarlo pues no muy, una idea muy descabellada, ¿no? de construir pues una máquina para volar. En líneas generales, estas son las 7 secciones que componen la Biblioteca Nacional en temas de fondos documentales, y como vuelvo a repetir, estas 2 últimas secciones que se ha explicado próximamente van a estar al servicio de los usuarios, y la Biblioteca Nacional precisamente tiene este conjunto documental y que son mucha utilidad para los investigadores. Muchas gracias, Jimmy. Ha sido bastante ilustrativa tu exposición. Además, también por, de alguna forma, señalarnos o comentarnos qué cosas se encuentran en los fondos, ¿no?, de manuscritos. Has presentado también sobre muchos proyectos que se han realizado para poder poner a disposición de los usuarios. Bueno, vamos a continuar esta sesión. Voy acá en esto a ayudar a Laura para poder compartir una diapositiva. A ver si me permiten primero, Jimmy, discúlpame. ¿Podrías dejar de compartir, por favor, Jimmy? Sí, a ver. Ya, mientras tanto voy a presentar a Laura Martínez. Bueno, Laura Martínez va a darnos una charla sobre la colección del Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional del Perú. Ella es licenciada en Historia con estudios de maestría en Sociología y mención en Estudios Políticos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cursa la maestría en Museología y Gestión Cultural en la Universidad Ricardo Palma. Como parte de su trayectoria profesional, ha ejercido el cargo de directora ejecutiva de Patrimonio Documental Bibliográfico en la Biblioteca Nacional en el año 2017. Y desde el 2019 a la fecha, es jefa del equipo de trabajo de custodia de la Biblioteca Nacional, área encargada del control y custodia de los bienes bibliográficos documentales. Sus temas de investigación giran en torno a las colecciones modernas de la BNP, en especial la de Soy Aurora Cáceres. Asimismo, ha publicado diversos artículos y columnas de opinión y cultural en diarios y revistas nacionales. Ahora, para darle pase a Laura, voy a compartir una diapositiva y ahí lo voy a estar ayudando en la transmisión de la misma. Laura, por favor. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias también a las disertaciones de Jimmy Martínez, de Margarita Roel, que, bueno, han sido muy gráficas y además importantes conocer este diverso patrimonio bibliográfico que custodia la biblioteca. Bueno, y aquí brevemente explicarles qué constituye este valioso patrimonio que resguarda la biblioteca, ¿no? La biblioteca es una institución, una de las primeras instituciones culturales republicanas en fundarse, a un mes fundada la República, ¿no?, el 28 de agosto de 1821, inaugurada un mes después, el 7 de septiembre de 1823, y que ha tenido en su historia una serie de etapas y hitos fundacionales, ¿no? La biblioteca, como conocemos, ¿no?, ha tenido unas etapas que han ido construyéndola y dirigiéndola para tener el actual fondo que resguarda y custodia la Biblioteca Nacional, ¿no? La biblioteca es la principal, la institución encargada de custodiar, de proteger y de difundirla a través de la ciudadanía, ¿no?, a través de sus accesos, como las salas, a la biblioteca digital, y además también eventos como este que van a permitir conocer de qué trata, qué tiene la biblioteca y cómo podemos conocerla. Bueno, aquí he preparado las primeras etapas que constituyen desde su fundación, como le comentaba, a un mes de fundada la independencia, próxima a cumplir también sus 200 años, también bicentenaria, y la segunda etapa es marcada por este impacto grande que sufre, ¿no?, en el desarrollo de la Guerra del Pacífico, ¿no?, donde asume la dirección don Ricardo Palma en 1883 y se dirige y se encarga de aprovecharse de su imagen, de su gran repercusión en las letras, en la literatura a nivel mundial, para poder adquirir diversos ejemplares y para seguir construyendo y constituyendo nuestros fondos bibliográficos.
una tercera etapa viene con este impacto fuerte también, ¿no? Estos impactos que son realmente devastadores para la Biblioteca Nacional es en 1943, con el incendio de grandes proporciones que destruye gran parte de libros, periódicos y manuscritos, y que quedó en cargo a manos de Jorge Basadre, quien asume la biblioteca y quien se encarga de alguna forma de reconstruirla de este gran desastroso incendio. Gracias a él, a Jorge Basadre, tenemos la tecnificación también de la biblioteca, ¿no? Además de fundar también la revista Fénix, también para difundir también lo que contienen las colecciones con trabajos de investigación de las propias colecciones. Además, también funda la sala de libro de literatura infantil, ¿no? De sala infantil que está ubicada en la Gran Biblioteca Pública. Este local principal de la sede de Lima es gracias a su reconstrucción que se mantiene y se conoce, y ahora es sede, pues, de esta gran biblioteca, pues, a servicio de la ciudadanía y de la comunidad. Finalmente, como ven ahí en la imagen, tenemos la imagen de la sede San Borja, que es la principal sede donde se resguardan los repositorios, donde se encuentra la bóveda de la Biblioteca Nacional y se encuentran el gran material que atestigua toda la historia documental bibliográfica del país, ¿no? Gran parte de su documentación se resguarda en sus repositorios, en diversos tipos de materiales. Por ejemplo, para que puedan tener en cuenta, Margarita nos contaba de este patrimonio artístico que constituye la importante labor de la propia historia de la Biblioteca Nacional, porque aparte de su función de ser resguardadora de la memoria, también forma parte y tiene su propia historia, ¿no? Que es contada a través de su patrimonio artístico. Y en la biblioteca se resguarda material fílmico, tenemos 19 repositorios, tenemos 2 sectores grandes en el local de San Borja, tenemos la hemeroteca donde resguardamos el fondo moderno, el fondo antiguo, tenemos también el material especial, ¿no? Donde se guarda láminas, afiches, dípticos, trípticos, objetos, colecciones que son de naturaleza gráfica también, ¿no? Y tenemos algo muy importante también que comentaban tanto Margarita como Jimmy, una colección muy especial que es el material rescatado de los escombros y que resguardan una historia súper valiosa de rescate, la colección de libros quemados, ¿no? Esa reconstrucción y todo lo que pudo rescatarse de ese material valioso de la colección de los libros quemados. También tenemos material de microfilm, tenemos el fondo moderno que se va retroalimentando y se sigue ampliando con la llegada de más material a través del sistema de adquisiciones de la Biblioteca Nacional, a través del depósito legal. También tenemos este importante material del fondo antiguo, ¿no? Que trata más o menos desde los primeros impresos hasta las publicaciones de 1989. También tenemos el fondo intermedio donde se resguardan diversas colecciones que han ido mencionando, que son colecciones particulares, donde está la colección Macera, la colección de Argueda, la colección también de Ricardo Palma y diversos materiales que se resguardan. Para mencionarles también que gran parte de nuestro material es material hemerográfico, ¿no? Ahí se tiene material de las revistas, los diarios, y que forman parte de un gran conjunto documental, y que gran parte de este material está resguardado en 4 repositorios en la sede de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Continuamos con la siguiente diapositiva. Como les comentaba, tanto Jimmy como Margarita, hay material de diverso tipo de soporte y que constituyen el fondo antiguo. Por ejemplo, comentarles, ¿no? Que el fondo antiguo también resguarda la colección de Vueltos por Chile, esta colección muy valiosa, no solamente por el rescate también que ha habido y por las coordinaciones y las gestiones que ha habido en los últimos aproximadamente 25 años, la primera fue en el 2007 y la otra más reciente en el 2017, que se ha podido lograr obtener
este material que fue parte de la primera biblioteca fundada por San Martín. También tenemos la colección Raúl Porras Barnechea. Está donde este gran material, muy valioso porque conocedores de su gran valor, su bibliofilia, conocida también y estudiada por Gerardo Trillo, y su importante labor sobre los estudios de los viajeros que han tenido en el siglo XIX. También tiene ediciones importantes de Garcilaso, de manuscritos, importante información también hemerográfica. Otra colección muy valiosa es la de Ricardo Palma, que resguardan también parte de sus autógrafas, que permiten conocer este tipo de colecciones. Los libros nos cuentan también a través de sus dueños, de sus autógrafos, de diversos detalles, cómo han ido formándose, quiénes eran las principales amistades que habían hecho que la biblioteca se constituya. Palma, por ejemplo, tiene firmas muy valiosas, entre ellas de Clorinda Mato, de Mercedes Cabello, de Jano Manela Gorriti. Entonces, esto es súper, muy valioso poder encontrarlo a través de sus libros. También está la colección de Franklin Pease, la colección de Luis Aláez y Pasolán, de Rosa Larco, la que fundara el Coro de San Marcos. Está la colección Manuel Cisneros Sánchez, la colección Magda Portal, muy estudiada ahora en estos tiempos, además revalorizando también su gran aporte a la lucha por la igualdad en el país de la mujer. También está la colección de José Bernardo Elcedo, donde se resguardan varias ediciones impresas de nuestro himno nacional, la corrección Barrante Lingal, la colección Pablo Macera, que destaca y es una de las más visitadas a través de la sala del Fondo Moderno, donde se consultan los diversos materiales de la década de 1960 hasta 1980 aproximadamente. También destaca la colección Soy la Aurora Cáceres. En esas imágenes pueden observar cuáles son nuestros repositorios, pueden observar también cuál es el material, porque la biblioteca tiene dentro de su repositorio no solo se trata de estudiarlas y dar a conocerlas, sino de garantizar su seguridad y también de garantizar sus contenedores donde puedan obtestar con las óptimas condiciones. Continuemos. Bueno, ¿y cuáles son estas joyas bibliográficas? ¿Qué es lo que se resguarda en nuestra bóveda? Entonces nosotros tenemos tesoros, rarezas, curiosidades, ¿no? Que siempre son las que despiertan mucha sorpresa, además que generan mucha identidad por la comunidad en conocerla. Son los primeros impresos. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de un texto de unos primeros impresos de 1475, un incunable europeo, el Speculo Vitae Humae, de Rodrigo Sánchez de Arévalo. Esto forma parte de una colección pequeña de los primeros, de los incunables europeos que resguarda la Biblioteca Nacional, ¿no? También tenemos libros con encuadernaciones de lujos, tenemos obras maestras de las primeras imprentas, ¿no? Elsevier, Plantinos, Ibarras, etc. También tenemos obras de relevancia muy pertinente a la historia universal o también la historia del Perú, ¿no? Por ejemplo, hemos ido trabajando gran parte de este tipo de material en la campaña Nuestra Memoria para poder contarles a la ciudadanía a través de nuestras redes sociales cuáles han sido estas joyas que forman parte, que resguardan a través de la biblioteca y que no solamente está resguardada, sino que es de todos, ¿no? De todos, nos pertenece a todos y todas. Los libros con dedicatoria, las anotaciones y libros con marcas de propiedad, ¿no? Que son los ex libris, los supralibris, los ex dono, las marcas de fuego. Continuamos. Y como les comentaba aquí, estos valiosos textos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno de los principales joyas, ¿no? Que atesoramos y estamos muy, muy contentos de tenerla, es la Doctrina Cristiana, el Catecismo, ¿no? Para la instrucción de los indios. Estos libros, ¿no? Que han sido los primeros adoctrinamientos, ¿no? La Iglesia siempre preocupada en adoctrinar a las primeras civilizaciones. Entonces, al llegar aquí al Perú, durante la colonia, esta publicación es una de los primeros impresos y data de 1584 por el impresor italiano Antonio Riccardo.
Ahí también podemos observar una de las primeras textos de partitura que tenemos, de La Púrpura de la Rosa, la música que es muy importante, que resguarda la Biblioteca Nacional, y otro ejemplar se encuentra resguardado en la Biblioteca de Oxford, ¿no? Y es una de las primeras óperas que se da en América. Continuando, en la otra diapositiva. A ver, perdón. Y aquí tenemos pues otro material que se pudo rescatar también gracias a las gestiones de la biblioteca en coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder mostrar en realidad cómo a través de la recuperación se hace también a través de estos tipos de materiales. Por ejemplo, aquí tenemos los recuerdos de la monarquía de Justo Apus Aguaraura, que está escrita desde una perspectiva de un noble cusqueño, heredero de una tradición reivindicativa cercana a la obra de Inca Garcilaso. Justo Apus fue testigo de los últimos años del dominio español y hizo una forma de memoria para poder contar esta forma de ver, ¿no? Esta evidencia de la crisis del Cusco, del sur andino, a través de esta obra muy valiosa para la biblioteca, ¿no? Este manuscrito fue devuelto recientemente por Brasil, ¿no? Ha sido redactado en tinta sobre papel perjurado con filigranas, fechado en 1832. Y este manuscrito es muy importante porque fue devuelto gracias a las gestiones de la Biblioteca Nacional del Perú y se encuentra disponible para su consulta a través de la web de la Biblioteca Digital, ¿no? A continuación también tenemos aquí esta colección que les había comentado, por ejemplo, esta valiosa colección también importante del rescate también de la Biblioteca Nacional, sobre un ejemplar de la Conjuración de Catalina y la Guerra de Jugurta por Cayo Salustio Crispo, editada por Joaquín de Ibarra en 1772, ¿no? Conocida como la obra cumbre del siglo de oro de la imprenta española, narra las guerras entre númidas y romanos, ¿no? Y fue editado por Joaquín de Ibarra, ¿no? Es un material que retornó a la biblioteca como parte de las gestiones para la devolución de materiales en los años 2007 y también en el 2017, ¿no? Igual pueden ser consultados a través de nuestra biblioteca digital en la sección de esta colección, ¿no? Y también algo que se viene rescatando dentro de los últimos años son las primeras tesis, ¿no? De las mujeres. Entonces, el Fondo Antiguo, la Colección General de Libros y Manuscritos, también se resguardan cartas, escritos, libros, imágenes que revelan el paso de las mujeres en la búsqueda de reafirmar y de su reconocimiento de los derechos a lo largo de la historia del país, ¿no? Destacan las primeras tesis, como pueden observar, está la tesis de Margarita Prájedes Muñoz, Unidad de la materia o identidad sustancial de los reinos inorgánico e inorgánico, que fue su tesis para optar su grado de bachiller por ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está la tesis también de Laura Esther Rodríguez sobre estudios geológicos en la provincia de Chancay, que fue su tesis para optar el grado de doctor en ciencias también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y otra tesis muy valiosa, además que está siendo muy reconocida, ayer se hizo un especial por ella en TV Perú, es la tesis de Miguelina Costa de Cárdenas, ¿no? Una mujer muy, muy valiosa, además de muy comprometida por la lucha y por las mejoras y los reconocimientos de derechos hacia las mujeres. Su tesis, Reformas necesarias del Código Civil Común Peruano, tendientes a hacer efectiva la igualdad civil y jurídica del hombre y la mujer, ¿no? Esta tesis fue para optar el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Materiales que pueden ser, que reflejan el campo de cuáles las mujeres han ido tratando de insertarse a la comunidad académica, no solamente a través de la literatura, sino a través de las ciencias, ¿no? A través de este paso por la educación y la universidad, ¿no? También la biblioteca tiene material de directoras, boletines, novelas, ¿no?
Aquí destaca, por ejemplo, un material que también fue rescatado gracias a las gestiones de la biblioteca, el material de Clorinda Mato, ¿no? En el 2019 se adquirió mediante compra los siguientes materiales, ¿no? Custodiados por también en nuestra bóveda, El Recreo, que fue un periódico literario, está también la lectura hecha en el Palacio de la Exposición, está también el texto de Imazuma, que es un drama en 3 actos y en prosa de Clorinda Mato. Ya para ir finalizando, tenemos también en la siguiente diapositiva, ahí podemos ver, por ejemplo, las ediciones de Tradiciones Cusqueñas, las tradiciones que fueron prologadas por Ricardo Palma, además también las autógrafas con la dedicatoria de Clorinda Mato a Ricardo Palma de Ave sin Nido, como pueden observar en las diapositivas. Y a continuación tenemos los libros, las primeras ediciones de literatura infantil, ¿no? O sea, la variedad de la biblioteca es bastante diversa, ¿no? Como hemos podido observar a lo largo de los materiales que les he podido presentar. También hay literatura infantil, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el texto Mis 12 cuentos de colores, de Lucila Larraburre, de 1938. Tenemos El Rayuelo, ¿no? Ese importante texto, ¿no? De 1938, de Abraham Arias, y otro texto también valioso de María Vice, Quipus, ¿no? Que son relatos para niños, ¿no? También que ya se tienen resguardados y se tienen ya trabajados para ponerlos a disposición a la ciudadanía, donde se puede conocer cuál era el interés, ¿no? Para tratar este importante público, ¿no? Que son el público infantil. También tenemos, como les comentaba, dentro de las publicaciones hemerográficas, destacamos material que ha sido dirigido y publicado por mujeres, ¿no? Está La Bella Limeña, está La Bolsa, está el álbum, ¿no? Que han sido y retratan gran parte de la prosa, ¿no? De la prosa femenina en el país. A continuación tenemos también material como Los Andes, tenemos el periodo quincenal y tenemos la crítica, ¿no? También material donde fue trabajado por Miguelina Costa. Siguiente. Bueno, y eso era lo que básicamente quería comentarles y mostrarles gran parte, y lo he tratado de sintetizar básicamente en este tipo de materiales para que puedan conocer este valioso fondo bibliográfico de la Biblioteca Nacional y que estamos trabajando constantemente para su digitalización, para su puesta en valor, para que pueda ser consultado a través de las salas y a través de la biblioteca digital. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a los tres, en realidad. Ha sido, me gustaría comentar algo muy breve, ¿no? O sea, ha sido un reto poder tener a los tres, que son de las personas que conocen mucho sobre el fondo bibliográfico, y también ha sido un reto para ustedes, entiendo bien, los hemos presionado para que sean lo más sintéticos posible, cuando sé que podrían hablar mucho sobre cada uno de los aspectos que han mencionado. Bueno, para continuar, sería interesante que esto de alguna forma se pueda ampliar en otras oportunidades, porque sé que la gente tiene mucho interés en saber qué cosas tiene la biblioteca, ¿no? Primero, quiero agradecer los diferentes saludos que han venido, que han estado llegando a la transmisión desde Otusco, Chachapoyas, Cusco, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ingeniería, desde Trujillo, Ayacucho. Es un gusto en realidad que puedan estar al tanto de todo. Como el tiempo nos nos juzga severamente para poder cumplir y que todos podamos continuar nuestro día. Eh, Quisiera pedirles más bien si alguien de ustedes tiene algún comentario extra que puede acompañar a su disertación, ¿no? Si alguien quiere complementar algo en algunos unos breves minutos nada más para poder continuar, por favor, no sé si alguien... Margarita tal vez nos pueda comentar algo muy breve sobre Guren, sería estupendo en realidad.
Ahorita ha trabajado bastante el tema de Guren, así que esa persona invitada para que nos dé algunas palabras, por favor, Margarita. Ya, está bien. Voy a compartir pantalla. Margarita. Acá, esto acá. A ver. Compartir. Vamos a ver. Ya. A ver. Acá les voy a mostrar más amplio. Un ratito. Acá. Ya. Acá, como les comentaba, en la Biblioteca Nacional, gracias al donativo de Luis Alaiza Paz Soldán, que fue diplomático, él fue amigo de José María Eguren, y fue gracias a él que en el año 63 nos donaron acá las acuarelas, nos donaron la colección de Eguren, que consta de una biblioteca, la biblioteca personal de Eguren, sus manuscritos, su correspondencia, parte muy pequeña de su correspondencia, pero la mayor parte consta de lo que es las acuarelas de Eguren y a su vez la fotografía. Por ejemplo, aquí yo lo que les muestro, este es un pequeñísimo ejemplo de las acuarelas. Esto, la acuarela que está al costado, esta es una pintura al óleo, la que está acá al costado, lado derecho, es un paisaje. Esto pertenece a su primer periodo de cuando él estudiaba con la Casorati, él estudiaba pintura al aire libre. Y esto, lo interesante de que está en un soporte sobre tela, es muy pequeño la pintura, y donde él pinta el paisaje justamente porque él era una persona que le gustaba mucho caminar, y caminaba por Lima, caminaba por Barranco, por Miraflores, por Magdalena, por Magdalena, por varios lugares, incluso subía, incluso caminaba por la zona en ese entonces donde había el campo de Lima. Y entonces él le gustaba mucho mirar el paisaje. Y esto refleja su primera etapa, que era paisajista, donde pinta el paisaje del mar, que le encantaba mucho el ver el mar. Pero esta etapa, esta sí es una acuarela, la que está a la izquierda, es más bien de su etapa simbolista. Este que tiene un tema que es más bien, como ven en el título, es simbolista, muestra la mirada de Guren sobre la noche. Cómo es la noche que se acerca a la parte de lo que es los fantasmas, lo tenebroso, el terror y lo macabro. Y esta acuarela te refleja cómo es que él miraba, en su mirada simbolista en la pintura. Es un caso excepcional de lo que es Eguren, porque no hay en el Perú, sino casos muy escasos de pintura simbolista. Y Eguren sí muestra en sus acuarelas pintura simbolista. Pero no es el único artista, el único poeta, no es el único poeta que se acerca a la pintura. Hay otros poetas que también se acercaron. Y justamente pero él fue el primero que lo hizo. Posteriormente, luego está Eyerson, que se acerca a la pintura y a la pintura con su obra que tiene que ver con el arte informalista, con sus famosos nudos, pero también hay otros artistas que se acercan a la pintura, por ejemplo, Luis Hernández. Luis Hernández no hace una pintura como Eguren, no hace una acuarela como ven, no, él simplemente utiliza dentro de sus poemas, utiliza imágenes de árboles, imágenes de personas. ¿Por qué? Porque como yo les dije anteriormente, la imagen, el texto no es suficiente para explicar lo que se quiere decir. A veces se tiene que recurrir a la imagen. Y no solamente esto, también está, y justamente ahora que aprovecho esto, quisiera un poco también, anteriormente les dije lo que es la pintura que se mostró en la época de la velada de Florinda Mato, justamente tocando el tema que habla Laura Martínez sobre las mujeres y lo femenino. Acá al costado izquierdo ven el retrato de Francisco de Paula González Vigil, que es hecho por Sousa Ferreira, que es una copia de una pintura que estaba en la galería de directores de la biblioteca y que se quemó, y que luego reconstruyó este artista, Sousa Ferreira, del cual no se sabe quién era exactamente, pero
pintó esta pintura tal como estaba originalmente. Y la pintura que está al lado derecho es el retrato hecho por Nicolás Palas de Ricardo Palma. Esta pintura es importante porque, primeramente, no se llegó a quemar porque estaba en la dirección del director. Se quemó la sala Humanidades, el Salón América, pero la sala del director no se llegó a quemar. Y ahí estaba también la colección de la colección Segarra, porque estaba ahí también eso y también estaban otras pinturas. Y esta pintura felizmente no se llegó a quemar. Y esta pintura es mencionada en las veladas literarias de Glorinda Mato de Turner. Y gracias a Dios que las tenemos nosotros. Incluso esta pintura es mencionada en el libro sobre el centenario del nacimiento de Ricardo Palma del año 33. Entonces, eso es lo importante que tenemos nosotros acá en la biblioteca. Y entonces, no sé, creo que de repente me estoy excediendo mucho. Gracias, Margarita. No, estamos muy bien. Bueno, sí. Bueno, en realidad quiero nuevamente agradecerles a todos por participar, por darse el tiempo, tanto a los invitados como al público en general que se ha tomado la molestia de participar de esta actividad. La Biblioteca Nacional tiene un gran acervo bibliográfico, documental, artístico, musical, en fin, tiene un fondo muy impresionante, a pesar que fue digamos así, una institución que ha pasado por momentos muy complejos, muy sumamente difíciles, ¿no? Ya se ha mencionado estas fatídicas situaciones que han ocurrido en su momento. Inicial, la biblioteca nada más, se ha mencionado muchas veces que fue saqueada 2 veces por el ejército realista, ¿no? Entre 1821, bueno, 22 y 24. La guerra del Pacífico, lamentablemente, también fue un momento terrible, hubo un saqueo tanto de parte del ejército de ocupación como de parte de la ciudadanía misma que estuvo en ese momento, pero también se dieron personas que, digamos, hicieron con los documentos para luego devolverlos, ¿no? El incendio fue otro momento sumamente complejo, porque, bueno, el mundo en realidad quedó impresionado que una biblioteca tan importante se haya quemado, ¿no? Hay mucha investigación, afortunadamente hoy en día, más allá de las, digamos, de poder darnos espacios como estos donde podamos compartir información, existen mucha bibliografía. La biblioteca tiene la revista Fénix, tiene el boletín bibliográfico donde los invitados han publicado diversos artículos y otros trabajadores, otras personas no necesariamente vinculadas a la biblioteca, ¿no? También han publicado, y todo lo que hemos comentado hoy día se encuentra sustentado en la bibliografía. Yo invito a todos a que puedan consultar estos materiales que se encuentran disponibles en la biblioteca digital y ampliar más, porque lo que la biblioteca busca es hacer transparente la información, ¿no? Ese es el principal, digamos, mensaje que se tiene que considerar. No es la biblioteca necesariamente un centro de investigación, sino es un lugar que provee información para un centro de investigación, lo que no evita que también se investigue, ¿no? Sobre cada término que se utiliza, sobre cada concepto, y por eso nuevamente invitarlos a que sigan al tanto de digamos, lo que se plantea en nuestras redes sociales, de las actividades que realizamos y las publicaciones que se realizan. Solamente muchas gracias nuevamente y les pediría un saludo, una despedida en todo caso a los tres para ya cerrar esta sesión. Por favor. Laura, Jimmy, Bueno, muchas solamente gracias. saludar. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos los visitantes virtuales de esta charla, además los asistentes, porque se han tomado un tiempo para conocer un poquito más de su patrimonio, de nuestro patrimonio, y que ahora está dispuesto a la ciudadanía. Muchas gracias. Jimmy, tu micro, por favor. Sí, Gerardo, agradecer a todas las personas que han participado en la charla. En realidad ha sido muy productiva. En realidad faltaría muchas horas para poder debatir sobre el tema, pero yo creo que el fin principal de la mesa de proporcionar información a los usuarios y que ellos tengan una idea en realidad de lo que la biblioteca ha trabajado o se encuentra trabajando, yo creo que ha sido primordial en esta charla. Y así que invitamos pues, ¿no? A todos que participen de las actividades culturales de la institución. Ya vienen también las actividades como la transcriptón y los talleres de paleografía que comienzan mañana. Entonces aprovecho esta plataforma de que mañana, pues, ¿no? Cordialmente invitados para que puedan participar de estas actividades. Gracias. Margarita.
Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad que me dan para dar esta charla. Y lo otro, qué interesante es que hayan personas de diferentes profesiones que estemos aportando desde nuestra mirada a enriquecer a las colecciones. Y a su vez también, qué interesante es también ver la gente que también desde afuera está interesada en conocer mucho más nuestras colecciones. Y bueno, y más bien yo agradezco a Gerardo Trillo, a Laura Martínez por esta oportunidad que me dan para conversar y a su vez también agradecerle a Jimmy por ese aporte que han hecho y encima me he emocionado al mostrarme ese manuscrito quemado donde está el dibujo hecho por Santiago de Cárdenas en la cual se consideraba perdido y que felizmente lo tenemos en la biblioteca. Sí, efectivamente. Muchas gracias a todos. Les invito a que visiten la Biblioteca Pública Digital, ya está disponible y la biblioteca está haciendo mucho esfuerzo para, dentro de este contexto de confinamiento, podamos todos seguir disfrutando y accediendo al material que se custodia físicamente. Este espacio digital es el que ahora, digamos, tenemos hoy día. Nuevamente, visiten la Biblioteca Pública Digital. Bueno, y muchas gracias a UNESCO, a la Biblioteca Nacional y a todos y todas por esta actividad. Muchas gracias a todos. Hasta la otra semana con la siguiente actividad de este webinar. Gracias a todos.